estas elecciones para posicionar a nuestros siguientes presidentes. Por lo tanto, pues vamos a entrar a esta fase de lo que sería la democracia en sí en nuestro país. Y vamos a empezar con esta clase en sí, que estaría empezando desde 1982, donde ha comenzado este ciclo, ¿ya? Habíamos dicho ayer que que en el año 1982 Hernán Siles Suazo asumió la presidencia y es donde prácticamente ha marcado un punto en donde se ha recuperado la democracia, ¿ya? Por más de casi 20 años de gobiernos militares, atropellos y también el tema de persecuciones en cuanto a líderes políticos y pues una cierta afectación en el ámbito económico y social. Quienes han sido más afectados en sí ha sido la población, ¿no? Al vivir toda esta serie de sucesos y gobiernos militares tras gobiernos militares y pues golpe tras golpe en sí, pues ha derivado en varios cambios que va a cambiar el tema de nuestro país, ¿no? Entonces, al asumir Hernán Siles Suazo al gobierno, va a generar esta expectativa en sí en toda la población para que haya un nuevo cambio, que es lo que realmente se buscaba. Ya entonces, tras su nombramiento, el tema de su presidencia, pues se va a ver en este panorama enfrentarse a esta crisis económica, a una inflación que estaba viviendo el país. Entonces, recordando el tema de los gobiernos militares, se vivía el tema de solamente tener como base el tema de los recursos minerales. Incluso algunos gobiernos militares se daban más prioridad en cuanto al narcotráfico, ¿ya? Entonces, a consecuencia de ello, el tema de persecuciones no dejaban que la población se desarrolle entre el tema de capitales, ya sea externo o interno. Entonces, ha derivado en esta crisis económica, ¿ya? Entonces, hemos enfrentado esta hiperinflación que ha sobrepasado este porcentaje de 23,000%. ¿Ya? Entonces lo que ha generado son las movilizaciones masivas, incluso a la cabeza de la COP, que es la Central Obrera Boliviana, que estaban manifestando esta inestabilidad. Querían cambio, querían algo que les tranquilice en sí a la economía y en sí a los bolsillos de toda la población, ¿no? Entonces, eso ha sido consecuencia de los errores en cuanto al manejo político, en cuanto a la economía que estaba llevándose por parte de estos golpes de Estado. Ya, más aparte de eso, todavía estaba acompañado de estos desastres naturales en cuanto a las sequías en el altiplano, inundaciones en los llanos, ha afectado el tema de la agricultura y el tema de la ganadería, ¿no? Entonces, de esta manera, el tema de la crisis, el tema de que no se ha podido desarrollar el país en estos ámbitos de la agricultura y la ganadería, el tema de que muchas empresas estatales estaban administradas deficientemente, había mucha corrupción. Entonces, de acuerdo a todo esto, pues ha derivado en esta crisis, en esta hiperinflación, que la gente a gritos gritaba el tema de una estabilidad económica. Ya, entonces por ello, pues ha empezado con estas protestas, el descontento social en cuanto a los mineros, tanto por el lado de los campesinos también. Entonces necesitaban urgente un cambio. Entonces lo que estaba tratando de estabilizar Hernán Siles Suazo era el tema de tratar de estabilizar internamente el tema de su gobierno, tema de sus diputados, ministros y todo ello, ¿no? Pero pues más allá de eso, mientras él estaba tratando de corregir ello, pues la gente también estaba aclamando el tema de todo este cambio. Con el tema de estas protestas y descontento social que había en esos años y esta cierta represión, ¿no?, por parte de la sociedad ha acabado en esta renuncia y se ha convocado nuevamente a estas elecciones. ¿Ya? Entonces Hernán Siles ya no ha podido contener el tema de estas protestas, estas movilizaciones sociales, huelgas de hambre, que
que ya de alguna manera han terminado en ello, y pues el punto culminante ha sido con el secuestro que le han hecho al presidente. Ya los movimientos sociales han llegado a un punto en donde no veían cambios, querían cambios inmediatos, entonces por ello lo han secuestrado dentro del mismo Palacio de Gobierno por alrededor de 10 horas. ¿Ya? Entonces con esto ha sido el punto culminante, es como si le hubieran dicho ya basta, hay que hacer nuevos cambios, otra persona que ingrese, entonces por ello ha terminado en esta convocatoria de elecciones. ¿Ya? Entonces, antes de finalizar el tema de su mandato, pues ha renunciado y se ha convocado a estas nuevas elecciones para que finalmente pues se presenten los siguientes partidos, ¿no? A ver. Bien, haciendo una recapitulación de lo que es Hernán Siles, vamos a acabar con el tema de algunos actos administrativos que había hecho desde 1982 a 1985. Recordemos que en su primera gestión había estado también tratando de desarticular todos los gobiernos militares, ya todos los que se habían constituido, algunos estaban huyendo, querían tratar de implantarse el tema de esas responsabilidades a estos paramilitares, quienes habían actuado en el tema de desaparición de cuerpos, el tema de quienes habían sido los principales ejecutores o los principales actores, ya sea intelectual o el tema de quienes han actuado con el tema de estos asesinatos que ha pasado en años anteriores. ¿Ya? Entonces, de esta manera han empezado esas operaciones para acabar con todo aquello. Entonces, es como si estuviera reconstruyendo internamente para que pueda gobernar libremente. ¿Ya? De esa manera, pues también ha desdolarizado lo que es la economía, lo que ha agravado el tema de la crisis económica también, ha promulgado esta ley orgánica de municipalidades, ha promulgado esta ley orgánica nacional del siglo XX y de lo que es de Yayagua y Potosí, ¿ya? Y finalmente en 1985 ha creado la Universidad Nacional de Historia y la inflación pues ha llegado a nivel mundial en el tema de récords, ¿ya? Entonces habíamos sido uno de los países que realmente estaba alcanzando un nivel de inflación extraordinario. Entonces, de acuerdo a eso, el tema del secuestro a su persona, el tema de estos movimientos sociales, pues ha acabado en que finalmente renuncia a su puesto, ¿ya? A ver, de esa manera, pues, se ha convocado a las elecciones y es ahí cuando Hugo Banzer gana el tema de esas elecciones, ya frente a su opositor, que era Víctor Paz Estenssoro, quien ha obtenido el segundo lugar, pero pues se ha hecho tipo un congreso, por decirlo así, en donde no ha ratificado a Hugo Banzer, porque también ha participado dentro de los gobiernos militares, y pues en todo caso lo han dado la potestad a Víctor Paz Estenssoro para que asuma el tema de la presidencia, ¿ya? Eso es algo muy controversial por el tema de que tantos años, el tema de los gobiernos militares, se ha visto tanto sufrimiento por Hugo Banzer Suárez en el tema de su dictadura, ha hecho persecución a estudiantes de las universidades como la UNSA, a los de la FUL, al tema de la COP. Entonces, más allá de eso, pues tenía todavía apoyo, ¿no? Entonces es algo controversial porque lo veían que tal vez podía ser un cambio, ¿ya? Entonces, de esa manera, pues el Congreso ha eliminado el tema de su participación, el tema de esta elección, y lo han ratificado a lo que sería Víctor Paz Estenssoro, y él ha asumido el tema de la presidencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha hecho Víctor Paz Estenssoro? Se ha enfrentado a este gobierno en donde estaba pasando una hiperinflación, el tema de cómo ha quedado el gobierno a través de la renuncia de Siles Suazo, pues ha visto que Bolivia estaba en un caos total, ¿ya? Por ello, pues se debe su frase icónica que dice, Bolivia se nos muere, ¿ya? Incluso esto ha sido algo trascendental porque para nuestro país era un punto en donde ya teníamos que actuar y colaborarnos entre todos, ¿ya? Entonces, de esa manera, junto a su equipo económico que tenía, en ese entonces estaba
Gonzalo Sánchez de Lozada, que era presidente del Senado y más adelante se convirtió en ministro de Planeamiento. Ha diseñado un decreto para que pueda tratar de controlar el tema de ciertas políticas económicas para que pues de alguna manera pueda sostenibilizarse el tema de nuestro país. Ya, entonces, con este decreto histórico, que es el 21060, se ha hecho grandes cambios para tratar de persuadir el tema de la hiperinflación. Ya, entonces estábamos llegando a esta cantidad de 23,000% en cuanto a lo que sería el tema de la hiperinflación. Ya. A ver, en cuanto a este punto, estaba viendo que hay el tema de estos billetes que quería explicarles, pero mejor les voy a compartir este video para que sea más entendible. A ver, denme un momentito. Aquí está. Los billetes también estaban cambiando trascendentalmente porque el billete más alto en esos años, de los 70, 80, era el 100 bolivianos, pero con el tema de la hiperinflación, pues ha superado enormemente. A ver. Billetes bolivianos de la hiperinflación, 1980 a 1985. Una de las principales causas de la hiperinflación en Bolivia de los años 80 fue la impresión desmedida de estos billetes. Desde 1962, el billete más grande era de 100 pesos bolivianos. A partir de 1981 se empezó a crear dinero con denominaciones cada vez más altas. Empezando con el billete de 500 pesos bolivianos, creado el 1 de mayo de 1981 durante la dictadura del general Luis García Meza. El siguiente fue el de 1000 creado en el gobierno militar de transición del general Celso Torrelio Villa, el 25 de junio de 1982. Y en este punto es donde todo se complica, en el gobierno de Hernán Siles Suazo. Se inicia con los billetes de 5.000 pesos bolivianos, lanzados en 1984 el 10 de febrero. A su vez en la misma fecha se lanza también el de 10.000. 4 meses después se lanza el billete de 50.000 pesos bolivianos el 5 de junio, pero no vendría solo. También estaba acompañado del billete más grande que fue el de 100.000 pesos bolivianos. La inflación llegaría al 8.000%, ahí es cuando el siguiente presidente diría esta célebre frase. Tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Bien. De esta manera, pues, se ha visto el cambio y la transición de las monedas que hoy en día ya tenemos, ¿no? Hoy en día, pues, nuestra moneda más alta es la de 200 bolivianos. Y es con la que nos hemos quedado prácticamente con nuestro billete con más alto valor. Ya, en todo caso, pues, chicos, con esto se ha empezado una nueva política en sí económica dentro de lo que es el país, más esta frase que nos dijo Víctor Paz Estenssoro, pues este decreto ha tratado de reducir el déficit fiscal que se vivía en nuestro país. Se ha hecho también el congelamiento salarial, se ha aumentado a un alto precio el tema de la gasolina, que ha cubrido prácticamente el 50% de lo que sería el ingreso del Tesoro de Bolivia por varios años. ¿Ya? Entonces, este cambio pues ha sido radical y de alguna manera ha sido también flexible para el tema del dólar, y también se hacía incluso subasta diaria de los dólares en función de la oferta y la demanda. También ha pasado el tema de esta libre contratación. Ya. El tema de esta libre contratación, la reducción del personal de Estado, ha tomado el tema de una liberalización de lo que sería del mercado, y en cuanto también a la reforma tributaria, el tema de los impuestos. Bien, entonces a su cabeza pues estaba el señor Víctor Paz Estenssoro, quien ha asumido la presidencia.
¿ya? Y en este caso, pues estaríamos viendo uno de sus actos más importantes. Este sería su cuarta gestión de gobierno desde el 6 de agosto de 1985 hasta 1989. Bien, en todo caso, se ha dictado el decreto supremo 21060 bajo su gobierno, que ha logrado frenar este proceso inflacionario, ¿no? Que se estaba elevando cada día, cada momento se estaba elevando este nivel de inflación. Y también se ha firmado este pacto por la democracia, ¿ya? Con ADN, con este partido, donde se ha iniciado el tema de generar la estabilidad dentro del gobierno y asimismo, pues, ha ayudado el tema de las políticas económicas para nuestro país. También, debido a la que es la caída del precio del estaño, tuvo que cerrar las minas, despedir, incluso relocalizar a algunas personas, algunos trabajadores, para que se pueda sustentar también los gastos que eran para el Estado. A ver, chicos, denme un minutito, por favor. Tengo un problema. Bien, chicos, mil disculpas. Tengo un problemita aquí. Ya, voy a ver eso. Bien, en cuanto a sus actos administrativos, estamos mencionando que había firmado este pacto de la democracia. Debido a la caída del precio del estaño, se ha relocalizado a varios trabajadores e incluso para tener el tema de control social, por decirlo así, de estos movimientos sociales, también se ha tenido que enfrentar al tema de estos movimientos sociales, ¿ya? Y entre uno de ellos estaba esta marcha por la vida, en donde se ha tenido que detener por parte del ejército en lo que sería Calamarca para que no incite a más movimientos, ¿no? Entonces, también ha promulgado una nueva ley electoral y lo que es la ley 1008 de la lucha con lo que es del narcotráfico, ¿ya? Entonces, en cuanto a ello, también tenemos a este presidente que ha asumido después de Víctor Paz Estenssoro, que sería Jaime Paz Zamora, de Cochabambino desde 1939. Él también ha gobernado desde 1989 hasta 1993, donde su gobierno también ha participado y ha realizado algunos actos importantes, ¿no? Ha tratado de mantener el tema de la estabilidad económica con este decreto de la 2106, en donde se estaba siguiendo, ¿no? Estas políticas establecidas. También se ha firmado este acuerdo de integración, lo que es Andrés de Santa Cruz, con el gobierno de Perú, en el cual ya se estaba procediendo al tema de establecer un puerto en lo que es Perú. Este puerto en Hilo, donde tenía que estar favoreciendo, ¿no?, a Bolivia en el tema comercial y para el tema de una zona turística también establecerlo, ¿ya? Asimismo, pues se promulgó la ley 1178, la ley SAFCO, que es exclusivamente para los funcionarios públicos, bueno, a todo aquel que esté relacionado, que tenga una administración pública, ¿no? Entonces, en cuanto a ello, pues una ley importante, que cosa que hoy en día todavía lo siguen pidiendo a todos los funcionarios públicos. De esa manera, pues también se ha iniciado con la privatización de algunas empresas, porque el Estado ya no podía sostener a algunas empresas en cuanto a que eran mineras. Entonces, lo que necesitaba era que tenía una necesidad de una inyección de capital de la parte internacional o empresas externas para que puedan
solventar, ¿no?, el tema de estos recursos o el tema de que pueda colaborar el tema de los trabajadores y que no se haga estos despidos masivos o estas relocalizaciones que se estaba viviendo en el tema de la minería, ¿ya? Y pues a su vez el acuerdo más importante de su gobierno pues se ha llevado a lo que sería esta firma de lo que es Andrés de Santa Cruz para tener esta concesión con lo que sería Perú para que fortalezca el tema de una vía tanto turística y comercial o industrial para Bolivia, ya para que tengamos esta salida o este acceso a lo que sería el Océano Pacífico. Con Jaime Paz Zamora también se han firmado otros pactos, lo mismo que Víctor Paz Estenssoro, para que se pueda estabilizar la economía. Bien, el decreto de 21060 constaba de lo siguiente: reducía el déficit fiscal, que estaba también congelando los salarios, que se estaba elevando el precio de la gasolina y reducía gastos de lo que es el Estado. ¿Ya? El cambio flexible de la moneda que hemos visto, la creación del Bolsín, del BCB, del Banco Central de Bolivia, para absorber la inmovilidad de la libre contratación y eliminación de lo que es la dolarización. A su vez, se ha abierto el mercado, por decirlo así, para que haya una libre oferta y una libre demanda. Y también se estaba fomentando el tema de las exportaciones en base a esta reforma tributaria, o sea, reduciéndoles el tema del impuesto, pues que todo. Entonces, lo que necesitaba el país era movimiento, cambio y que se desarrolle. Después teníamos esta ley 1008 que se ha establecido el 19 de julio de 1988, que presentaba ciertas políticas para el tema de la producción de la coca y lo que son estas sustancias controladas, ¿ya? Exclusivamente era para el tema de la producción de coca, porque gobiernos militares habíamos visto que estaba apoyando mucho el tema del narcotráfico e incluso con el consumo de las drogas. Ya, entonces por ello pues se estaba tratando de delimitar el tema de la producción y qué lugares exactamente tendrían que estar favorecidos o que realmente la producción o su producción está derivada especialmente para el ocullico, ¿ya? Y no así para el tema del narcotráfico. Entonces, desde esos años, por ejemplo, se tenía cierta colaboración con lo que es Estados Unidos, ¿ya? Para que, pues, ayuden con el tema de este narcotráfico y, pues, delimiten, ¿no? Porque en esos años, pues, había grandes capos del narcotráfico que estaban llevando una gran cantidad de estos narcóticos a lo que sería Estados Unidos, incluso Europa. Ya, entonces por ello pues era como una cooperación tanto internacional y asimismo para nuestro país y por el tema del apoyo, ¿no?, por estos gobiernos militares. Entonces pues de esta manera la misma Constitución con ciertos apoyos y beneficios para otras áreas como el tema de estos empresarios, si así lo quieren decir, pues también tenía cierta sobreprotección. Y entonces con esta ley pues ya se estaba modificando o tratando de subsanar aquel. Bien, eso es lo que habíamos visto de Jaime Paz Zamora. También se ha hecho esta firma de un acuerdo patriótico para el tema de mantener la estabilidad económica de nuestro país. Ya, entonces en ello estaba esta ley de la 1178 que está firmada el 20 de julio de 1990, que se encarga de la administración y gobernación y control gubernamental, que es más conocida como la ley SAFCO. Ya, entonces esto pues ha establecido este modelo de obligación para todo el sector público, para todos los funcionarios públicos que se encarguen en cuanto a lo que es planificación, organización, la ejecución y la controlación y lo que es la evaluación dentro de sus ámbitos, ¿no? Dentro de su mismo trabajo, dentro del gobierno, alcaldías, gobernaciones y así. ¿Ya? De esa manera también se ha tenido esta ley 1330 del 24 de abril del 1992, donde se ha hecho esta ley de privatización, que era de alguna manera para atraer, ¿no?, el capital extranjero, como había mencionado, para que pues pueda ayudar al Estado con esas empresas nacionales que estaban en declive, que estaban totalmente corrompidas por el tema del gobierno,
por el tema de los gobiernos militares, ¿no? Y bueno, beneficiándose para algunos sectores también. Ya, entonces de esta manera pues era una forma de atraer inversión o dinero extranjero para que pues se pueda desarrollar o se pueda haber mayor movimiento económico dentro de nuestro país. Y pues durante su gobierno también de Jaime Paz Zamora se ha hecho este censo general de Bolivia en 1992, donde como resultado teníamos a 6.420.792 habitantes. Ya, entonces la mayoría pues se concentraba en el tema de la parte del occidente, porque había más el tema de la minería y el tema de la extracción de estos minerales y el tema de la producción, ya sea de cierta agrícola por parte del valle, ¿ya? Pero pues en cuanto a la minería, que todavía seguía siendo la base de nuestro país, pues se concentraba en la parte del occidente y parte de lo que sería el valle. Bien, pues de Hernán Siles Suazo lo que nos ha quedado es este tema de la hiperinflación que habíamos visto, y a través de su gobierno no se ha podido sofocar el tema de estos movimientos sociales, el tema de estas huelgas, y pues por ello pues ha derivado en estas reformas que con Víctor Paz Estenssoro y Jaime Paz Zamora se han establecido. Ya, entonces, con estas reformas que de alguna manera han estructurado el modelo de nuestro país, pues se ha establecido estas leyes para que puedan coadyuvar, ¿no?, con los pilares para así que se sostenga nuestro país. Y pues habíamos visto este pacto también por la patria que se ha llevado Víctor Paz Estenssoro y Jaime Paz Zamora para estabilizar. Así también lo hizo en su gobierno Gonzalo Sánchez de Lozada, ya con este pacto por la gobernabilidad y pacto por el cambio. Bien, este cambio se ha enfocado en 8 leyes, y de las cuales están más en el tema de capitalización y el tema de ciertas políticas económicas. El primero, que se encarga de la ley de la privatización de las empresas del Estado como ENDE, Entel, LAB, el Aéreo Boliviano, que era una empresa aérea, el ENFE, que era exclusivamente de la empresa de los ferrocarriles, y YPFB, de los yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Ya, entonces, mediante pues esta ley se ha aprobado que podían vender 50% de las acciones a estas empresas internacionales o socios internacionales. Ya, y pues de esa manera pues hasta 2009, incluso sí, 2009 más o menos es donde ya se ha hecho cambios, ¿no?, en cuanto a estas leyes. Después tenemos esta ley de participación popular o inclusión de sectores marginados a lo que es la vida política, económica, jurídica del país, en donde se ha permitido asignar recursos propios a todos los municipios del país, ya estén de acuerdo al tema de la cantidad de la población también, cosa que el censo les ha permitido también establecer. Después tenemos esta ley de la reforma educativa, que también ha tratado de elevar la calidad de lo que es la educación, ampliar el tema de la cobertura, reconocer las formas tradicionales y culturales que tiene cada municipio o cada región de nuestro país, asimismo como su lengua. ¿Ya? Entonces, desde aquí se estaba impartiendo el tema de compartir esta educación bilingüe y que no sean marginados, o sea, que si hablaban puro aymara, pues también tenían que los profesores ayudarles con el tema con el castellano, porque había personas que solamente hablaban puro aymara, y creo que hasta ahorita hay viejitos que solamente te responden y te hablan en aymara. Lo mismo pasa con el quechua. Ahora, en la parte del oriente, si no me equivoco, he escuchado en Asunción de Guarayos, por ejemplo, que hay personas que se avergonzaban por el tema de hablar si no me equivoco, en Asunción de Guarayos es tupi guaraní, ¿verdad? Creo que hay alguien de Santa Cruz, si no me equivoco, eres tú, ¿no ves, José Manuel? Sí, sí. ¿Cómo es el tema de la educación ahí, el tema de las lenguas? Yo sé que ahora están hablando guaraní, ¿no ven? El tema de los colegios es obligatorio, si no me equivoco, ¿o no?
Aquí en mi pueblo es uno, cuando yo estaba en el colegio fiscal, sí avanzábamos guaraní. Y en el particular, creo que igual avanzábamos, pero ya en secundaria ya no avancé, ya hago lengua extranjera, era inglés nomás. Ah, ya, buen punto. Bien, si no me equivoco, creo que hasta segundo de secundaria creo que todavía están con el tema de la lengua originaria. Pero en todo caso, pues chicos, era para tener, no tener ese desconocimiento, ¿no? Crear esta concientización, el tema de la gente que no se cohíba con el tema de su lengua materna, ya, cosa que en el censo todavía te siguen preguntando, ¿usted se considera o pertenece a alguna cultura en específico y así? ¿Ya? Entonces, de alguna manera esa ley también ha ayudado a que no se margine a ninguna de las personas, sea o no pertenezca al tema de alguna cultura o algún pueblo indígena, ¿ya? Después tenemos la ley 1585, en donde se ha aprobado estas reformas para la Constitución Política del Estado, ya, en donde se ha incluido el tema de la gestión presidencial, en donde se ha establecido que ya podía gobernar 5 años. A su vez se ha creado el Tribunal Constitucional, también el Consejo de la Judicatura y lo que es la Defensoría del Pueblo y lo que es los diputados uninominales. Ya, entonces, el tema de la ciudadanía se redujo a los 18. Esto nos dice que antes, para votar, el tema de ser ciudadano como tal o ser una persona mayor de edad, tenías que cumplir sí o sí los 21 años. ¿Ya? Entonces, cosa que con esta ley también se ha reducido y ya a partir de los 18 años pues podían votar, o el tema de participar en estos eventos ya sean como adulto. ¿Ya? O sea, ahí es donde ya se le ha dado esa potestad. Bien, las 4 leyes restantes es la ley 1654, que se enfoca en la ley de descentralización administrativa para que pueda descentralizar el tema del gobierno, pero pues con algunas limitantes, ¿no? El tema a nivel departamental, el tema de estas prefecturas, antes se llamaba prefecturas, cosa que hoy en día se llama gobernaciones. Entonces se le ha extendido mayor funciones para el tema de que puedan ejecutarlos dentro de su mismo territorio. ¿Ya? Entonces así el Estado se pueda deslindar un poco de las responsabilidades, no en su totalidad, pero pues le daba ciertas obligaciones o ciertas atribuciones mediante esta ley. Ya después tenemos la ley 1689, que es la ley de hidrocarburos, en donde se ha asegurado el tema de la capitalización de YPFB y en donde se ha establecido estas 3 sociedades de economía mixta, la Andina Chaco de exploración y producción, la de Transredes y la de transportes. Ya, entonces, de esta manera se estaba estableciendo estas empresas importantes para nuestro país. Después tenemos la 1715, que es la Ley de Servicio Nacional de la Reforma Agraria, más conocida como la Ley INSA. Y entonces, en base a la Revolución Nacional desde 1952, se ha hecho también reconocimiento de estos movimientos, ha tratado de reorganizar y regularizar también el proceso de tenencia de las tierras. ¿Ya? Entonces, en esos años, desde 1952, se les ha dado a los campesinos el tema de su tierra, tú es tu tierra, tú has trabajado, así, pero era casi informal. ¿Ya? Entonces no tenían un documento legítimo y reconocido ante una instancia que pueda avalar el tema de su propiedad. ¿Ya? Entonces en esos años se estaba empezando con la recapitulación de toda la información de los campesinos que vivían en esos lugares, el tema de dotarles con estos documentos que atribuyan el tema de su propiedad, ya con sus nombres y todo. Entonces la mayoría de los campesinos hasta ese entonces todavía había personas analfabetas y pues solamente se guiaban por el tema de que
de que solo se les ha designado este territorio y pues no había el tema de un documento como tal. Entonces esto ha sido primordial para que les ayude a estas personas y tengan un aval, así un documento escrito para pues su propiedad, ¿no? Para representar ante una instancia judicial o incluso gubernamental que son propietarios de esa porción de tierra. Bien, finalmente tenemos esta ley de pensiones que se ha establecido, la ley 1732, en donde ya se les obligaba a los trabajadores que pagan el tema de pensiones para en un futuro, ¿no? Para que puedan ellos mismos gozar de estas pensiones que estaban pagando. Ya, cosa que desde los mineros estaban obligando a esto años anteriores y ahora ya se lo ha establecido de forma formal. Ya, entonces se ha creado dos fondos de pensiones, el fondo de capitalización colectiva y el fondo de capitalización individual. Y ahí ambos estaban administrados por lo que son estas empresas privadas, más conocidas como las AFPs, que años anteriores era la de previsión y la de futuro. Y pues ya hoy en día solamente está por la gestora, ¿no? La gestora boliviana, si no me equivoco. Cosa que eso ya no sé si será bueno. Para mí creo que es malo, pero pues ahí vamos a ir viendo los cambios, ¿no? Y las consecuencias como en estos años que estamos viendo. Bien, con Gonzalo Sánchez de Lozada, que ha acabado en 1997 el tema de su gestión, y se han implementado nuevas reformas, con lo que sería una segunda generación de reformas, donde se han implementado esas leyes en cuanto a la privatización, en cuanto al tema de lo que sería el tema de dotar del tema de las pensiones, y asimismo como la ley INSA. Entonces, con ello, pues, nos ha llevado con nuestro siguiente presidente, que era Hugo Banzer Suárez, ¿ya? Pero, a ver, Hugo Banzer Suárez, quien había gobernado dentro de los gobiernos militares, nuevamente se le ha dado el tema de la presidencia el 6 de agosto de 1997 y ha gobernado hasta el 2001. Es ahí donde crece el tema de una incertidumbre a nivel, no sé cómo decirle, a nivel histórico, por el tema de que algunos historiadores también nos dicen cómo es posible que la gente en esos años habrá elegido nuevamente a Hugo Banzer Suárez. Ya, uno es por el tema de que no haya habido conocimiento, dos, por el tema de que las personas habrán creído que ha cambiado, o la verdad es algo irónico, ¿no? Volverlo a tener como presidente. Por ello manejan esa frase muy, muy reconocida, que es el tema de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, si no me equivoco. Y pues esto creo que vendría al caso. Bien, con Hugo Banzer también se ha hecho algunos actos administrativos, ha llevado adelante este diálogo nacional para elaborar un plan de gobierno. Ya se ha logrado grandes avances en cuanto a la erradicación de coca, porque se ha incentivado el apoyo también internacional. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos seguramente ha ido colaborando con el tema de esta erradicación de coca. Durante su gobierno se ha enfrentado a esta guerra del agua que se ha dado en Cochabamba por el tema de que se estaba brindando un contrato a una empresa multinacional, la Bechtel, que se estaba ya apropiando exclusivamente del agua potable. Entonces, esto ha generado pues estos movimientos sociales, y para que empiece con estos bloqueos en el Chapare, así mismo como en el altiplano paceño, para que no se privatice el tema del agua. Recordemos que el agua es primordial y es un servicio básico, y así está establecido dentro de lo que es la constitución política del Estado. ¿Ya? Finalmente, pues, en su gobierno, esto es el impacto más grande que nos ha dejado en su gobierno, y ha tenido que renunciar debido a un cáncer que tenía él, y pues finalmente a deceso a sus 80 años. Ya, pero pues después de su muerte ha asumido nuevamente otro presidente, que es Jorge Quiroga Ramírez, cochabambino, en donde ha tenido un casi corto tiempo de gestión, pero también ha hecho algunos actos importantes, como el de
promulgar esta ley del diálogo para reconocer a los municipios indígenas y que también se les asignen recursos para que también se luche contra la pobreza. ¿Ya? Entonces, en esos años, las poblaciones indígenas eran las que más sufrían por el tema de la pobreza, más allá de que se dedicaban al tema de la agricultura en algunos casos, pero necesitaban el tema de ciertos desarrollos que les pueda ayudar, como el tema de estos servicios públicos. ¿Ya? Entonces, el tema de los servicios públicos, el agua y la luz y el alcantarillado, pues era algo que se necesitaba en cada uno de los municipios, cosa que más tarde pues se ha tratado de implementar y se ha tratado de mejorar y llegar a estas poblaciones, ya con gran dificultad, pero pues también a consecuencia de la lucha de las mismas personas. También en su gobierno se lleva este censo nacional de la población en el 2001, que se estaba manejando todavía hasta el 2012, en donde nos hemos quedado con el número de población o de habitantes de 8.274.325 personas. Ya, entonces, esos dos actos son los más importantes de lo que es Jorge Quiroga, y después nuevamente asume a la presidencia lo que es Gonzalo Sánchez de Lozada, quien con él, pues, desde el 2002 hasta el 2003, más conocido como el Octubre Negro, es donde finaliza el tema de su gobierno. Ya, durante su gestión se ha creado este Servicio Único Materno Infantil, el SUMI, para la atención médica en sí, para las mamás y los niños, y así y a su vez también se ha recibido este proyecto de exportación de gas a Estados Unidos, donde pues estaba elaborado también por el gobierno de Quiroga, en donde ya estaba definido para firmarlo, para llevarlo a cabo y ejecutarlo, ¿no? Cosa que esto ha enfrentado y ha resuelto el tema de estas movilizaciones para que acaben este Octubre Negro. En febrero comenzó el tema de estas consecuencias de acuerdo a las políticas que había tomado con este famoso impuestazo que se ha dado sobre el salario. ¿Ya? Entonces, desde ahí ha empezado el tema de estos movimientos sociales, lo que ha llevado a un año caótico prácticamente, y finalmente lo que ha rebasado el vaso, por decirlo así, de toda la población es con el tema de esta exportación del gas. ¿Ya? Entonces, a presión popular, él ha renunciado y de esta manera su vicepresidente es quien ha asumido la presidencia, ya como dice y manda la Constitución. El vicepresidente, en caso de que no esté presidente, pues el vicepresidente asume la gestión de lo que sería presidente. Bueno, a consecuencia del gran impacto de la guerra del gas que se ha vivido durante Gonzalo Sánchez de Lozada, pues Carlos Mesa también ha enfrentado a ello, ¿no? Entonces, no ha hecho tampoco mucho por el tema de que seguía viviéndose en una inestabilidad política, social, lo que también ha tratado de sofocar ello, y pues por eso también ha atacado con el tema primordial, que era el tema de los hidrocarburos. ¿Ya? Entonces, por ello ha llevado el 18 de julio del 2004 este referéndum sobre los hidrocarburos. Entonces, ha ganado obviamente que la gente quiere que el gas se quede para los bolivianos. De esa manera, pues, también con un cabildo que se ha dado en Santa Cruz, que estaba a la cabeza del comité cívico, ha lanzado nuevamente esta demanda de la autonomía departamental, ya por el tema de que no llegaba a los recursos en su totalidad, obviamente no beneficiaba a todos los departamentos, y pues Santa Cruz ha empezado con este cabildo. Entonces, de esta manera, pues, han empezado a convocar un referéndum autonómico, cosa que ya para Carlos Mesa, pues, ha sido ya un poco complicado, pues lo que lo ha llevado a agendarlo nomás esta situación. Ha tratado de que se mantenga esta estabilidad social, el tema de promulgar esta ley de hidrocarburos también, donde finalmente no ha sido promulgada, pero pues ha tratado de mantenerlo, ¿no? Mantener esta estabilidad. Es como decir, no sabía por dónde empezar.
si así lo queremos ver. Ya había tantos problemas y pues la presión popular, la gente misma ya no sabía que no estaba haciendo nada, era como decir, no estás haciendo nada, solamente estás haciendo tratar de darnos más pautas y al final no se está haciendo nada para nuestro país. Entonces, a causa de esa presión popular, pues Carlos Mesa, incluso días antes de su renuncia, si no me equivoco, e incluso en la televisión ha salido, hay videos en YouTube donde decía que estaba caminando alrededor de la Plaza Murillo, donde solo estaba caminando y pensando qué iba a hacer, o solamente caminando. O sea, eso es lo que respondió. Estaba quizá a la deriva de qué políticas o qué medidas tomar, ¿no? Por el tema de esta inestabilidad social que se vivía en nuestro país. Ya entonces, a su vez, pues ha renunciado y Eduardo Rodríguez Belcé es quien asume la presidencia. Y finalmente con él se convoca estas elecciones generales, en donde ya prácticamente también se convoca unas elecciones no solo del presidente, sino también de los prefectos o gobernadores, como lo conocemos hoy día, para los 9 departamentos. Y entonces, de esta manera, pues en enero de 2006 también se han entregado misiles de fabricación china a los Estados Unidos para su destrucción. El presidente ha negado haber autorizado esa entrega y se lo ha exonerado de esas acusaciones que tenía durante su gobierno. Y pues de ahí creo que ya conocemos un poquito de la historia, en donde en 2006 es donde se ha dado este cambio rotundo para nuestro país, que es el tema de esta nueva presidencia a cargo del señor Evo Morales Ayma. Ya, entonces catalogado como el primer presidente indígena que ha asumido la presidencia después de todos estos años, y pues con él se ha vivido también grandes cambios, ¿no? Desde el 2006 se ha empezado con políticas, el tema de buscar ciertas salidas para el tema de nuestro país, y también se ha enfatizado en el tema de las cooperativas, el tema de los pueblos indígenas, también en un cambio también en el tema de la Asamblea Constituyente que pueda representar a todos los territorios, tanto municipales y lo que sería departamentales también. Entonces, pues de esta manera vamos a ir viendo que hemos entrado en una etapa hasta el 2009 prácticamente, donde se ha implementado el tema de esta nueva constitución, y con eso estaríamos empezando con un nuevo estado, ¿no? Un estado plurinacional, en donde en base a la constitución política del estado pues hemos tenido nuevos cambios y nuevas bases para el tema de nuestra legislación incluso. Ya, entonces ahí está una lista de las leyes más importantes que se ha implementado una vez establecida la Constitución en el 2009, en el 2010 es donde se empieza a promulgar estas leyes para que puedan dar estos nuevos cimientos para nuestro país. Ya tenemos la ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, también la ley de órgano electoral plurinacional, la de régimen electoral, la de autonomías y descentralización que estaban pidiendo los departamentos, llamada Andrés Ibáñez, y también la ley de educación, Abelino Sillani e Elizardo Pérez, la ley del órgano judicial y la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. También la ley de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, la de derechos jurisdiccionales y asimismo la ley de la madre tierra. También la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la de minería y metalurgia y la ley del Código Niño Adolescente. ¿Ya? Entonces, esas son las leyes más importantes que se han dado desde el 2010 hasta el 2014, ¿ya? Más allá de que han tenido ciertas reformas o modificaciones en algunos artículos, pues todavía siguen vigentes estas leyes y pues han formado parte de lo que sería esta base de nuestro país. Bien, chicos, con esto estaríamos acabando el tema de esta democracia contemporánea de Bolivia. Nos falta un pedacito más para complementar el tema de este tema, ¿ya?
En todo caso, pues chicos, vamos a continuar mañana seguro a mitad de la clase. Estoy calculando el tema de estos cuestionarios, de las preguntas de los temas que hemos avanzado hasta el día de ahora. Ya. Ven chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahorita?